Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les interesa, y que ha estado dando mucho que hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. El mismísimo Can Yaman. Y específicamente vamos a explorar un supuesto estallido o crisis que vivió superíndice 3, que algunos describieron como demasiado para muchos. Vamos a descentrar más menos ar QU copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, QU copyright factores pudieron haber contribuido a esta situación superíndice 3N, y CU superíndice 3 mo afectu superíndice 3 tanto a su carrera como a su imagen pública. A su que rense porque esto va a estar bueno. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas de actualidad, cultura pop y análisis de celebridades. Asu que no te lo querrú, ese perder. Ahora vamos al meollo del asunto. El nombre de Can Yaman ha estado en boca de todos durante aún más menos especialmente después copyright ese de su explosivo con diéresis copyright cito en series turcas como Erkenci Kuay y Dolunay. Su carisma, su atractivo físico y su innegable talento actoral lo catapultaron al estrellato internacional. De repente Can Yaman era sinu superíndice 3 nimo de con diéresis copyright cito, de pasiu superíndice 3N, y de un magnetismo que atraua a fans de todas partes del mundo. Pero como suele suceder con las figuras públicas, la fama también copyright N trajo consigo una serie de desafíos y controversias. Y fue precisamente en este contexto donde empezaron a surgir rumores y noticias sobre un supuesto estallido o crisis que experimentó superíndice 3 Can Yaman. ¿Pero QU copyright fue exactamente lo que pasó superíndice 3? ¿A QU copyright se refieren cuando dicen que era mucho para muchos? Para responder a estas preguntas debemos ir muy de los titulares y profundizar en los detalles. Para entenderlo, tenemos que analizar algunos de los factores que pudieron haber contribuido a esta situación superíndice 3N. En primer lugar, la presión superíndice 3N medio tica. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada uno de sus movimientos siendo analizado y juzgado por millones de personas. La presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de sus fans, y de lidiar con los constantes rumores y críticas puede ser abrumadora, incluso para la persona muy fuerte. Esta presión superíndice 3N no solo viene de los medios tradicionales como la televisión superíndice 3N y las revistas, sino también copyright N, y quizú de forma muy intensa, de las redes sociales. Cada publicación superíndice 3N, cada entrevista, cada aparición superíndice 3N pública se convierte en un potencial titular, sujeto a la interpretación superíndice 3N y el juicio de miles de usuarios. Las redes sociales, si bien ofrecen una plataforma para conectar con los fans y controlar la narrativa personal, también copyright N pueden ser un campo minado de negatividad y crítica constante. La necesidad de mantener una imagen impecable en este entorno digital puede ser agotador y generar ansiedad. En segundo lugar, el agotamiento físico y emocional. Can Yaman, como muchos actores de su calibre, tiene una agenda extremadamente ocupada. Grabar largas jornadas, viajar constantemente para promocionar sus proyectos, asistir a eventos públicos y mantener una presencia activa en las redes sociales requiere una energía y dedicación superíndice 3N inmensas. Este ritmo de vida frenu copyright tico puede llevar al agotamiento físico y emocional, lo que a su vez puede afectar su salud mental y su bienestar general. Este agotamiento es a menudo subestimado. La gente ve el glamour y el brillo de la fama, pero no ve las horas de trabajo, el sacrificio personal y el constante viaje. La falta de sueño más menos o la alimentación superíndice 3N irregular y la dificultad para mantener una vida personal equilibrada pueden afectar profundamente el bienestar de una persona. La necesidad de estar siempre en forma y presente para el público puede ser una carga muy pesada. En tercer lugar, las controversias. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha estado involucrado en varias controversias que han generado debates y críticas en los medios de comunicación superíndice 3N y en las redes sociales. Algunos de estos incidentes incluyen comentarios considerados sexistas, actitudes percibidas como arrogantes y altercados con la prensa.
Si bien es cierto que todos cometemos errores y que es importante aprender de ellos, estas controversias pueden tener un impacto negativo en la imagen pública de una celebridad y generar una percepción superíndice 3N negativa por parte del público. Profundicemos en estas controversias. Los comentarios considerados sexistas generaron una ola de indignación superíndice 3N, particularmente entre ciertos sectores del público que lo vean como un retroceso en tu copyright términos de igualdad de GEU copyright nero. Las actitudes percibidas como arrogantes, muchas veces interpretadas a partir de entrevistas o apariciones públicas, llevaron a muchos a cuestionar su humildad y su conexión superíndice 3N con sus fans. Los altercados con la prensa, por otro lado, expusieron la tensión superíndice 3N existente entre el actor y los medios, exacerbada por la constante persecución superíndice 3N y la presión superíndice 3N por obtener exclusivas. Estos incidentes, amplificados por las redes sociales, contribuyeron a la percepción superíndice 3N de que Can Yaman estaba perdiendo el control. Ahora bien, ¿les fueron las consecuencias de este supuesto estallido o crisis? En primer lugar, su imagen pública sufrió superíndice 3. La percepción superíndice 3N que tenían algunos de sus fans y del público en general cambió superíndice 3, y empezaron a verlo como una persona menos accesible y muy conflictiva. Esta copyright dida de imagen no solo afectó superíndice 3 su popularidad, sino también copyright en su capacidad para conectar con su audiencia. La confianza, un elemento crucial en la relación superíndice 3N entre un artista y sus fans, se vio erosionada. En segundo lugar, su carrera se vio afectada. Algunos proyectos fueron cancelados o pospuestos, y las ofertas de trabajo disminuyeron. Las marcas que lo patrocinaban se distanciaron, y los productores se mostraron muy cautelosos a la hora de contratarlo. La industria del entretenimiento, inherentemente volátil, no suele ser indulgente con aquellos que se ven envueltos en controversias. En tercer lugar, su salud mental y emocional se resintieron. La presión superíndice 3N y el copyright S pudieron haber afectado su bienestar, lo que a su vez pudo haber exacerbado algunos de sus comportamientos controvertidos. Es un círculo vicioso. El copyright S genera comportamientos que son percibidos negativamente, lo que a su vez aumenta la presión superíndice 3N y el copyright S. Sin un apoyo adecuado y estrategias de manejo del copyright S, es fácil caer en una espiral descendente. Pero no todo fueron malas noticias. Después copyright S de este periodo difícil, Can Yaman tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3N de alejarse un tiempo de los focos y centrarse en su recuperación superíndice 3N personal. Se dedicó superíndice 3 a practicar deportes, a viajar, a pasar tiempo con sus seres queridos, y a reflexionar sobre su vida y su carrera. Esta pausa le permitió superíndice 3 recargar energías, replantearse sus prioridades, y volver con una nueva perspectiva y una actitud muy madura. Este fue un paso crucial. Reconocer la necesidad de un respiro y tomarse el tiempo para sanar es una seu más menos al de fortaleza, no de debilidad. La introspección superíndice 3N y la conexión superíndice 3N con uno mismo y con los seres queridos son fundamentales para recuperar el equilibrio emocional. En su regreso, Can Yaman demostró superíndice 3 que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesto a cambiar. Se disculpó superíndice 3 por sus comentarios y acciones pasadas, se mostró superíndice 3 humilde y accesible, y se comprometió superíndice 3 a utilizar su plataforma para promover causas sociales y apoyar a organizaciones copyright ficas. Este cambio de actitud fue bien recibido por sus fans y por el público en general, y poco a poco empezó superíndice 3 a recuperar su imagen y su carrera. Esta transformación superíndice 3N no fue instantánea ni fácil. Requirió superíndice 3 un esfuerzo consciente y continuo para modificar comportamientos y actitudes. La autenticidad de sus disculpas y su compromiso con causas sociales fueron clave para ganarse la confianza del público nuevamente. Hoy en día, Can Yaman sigue siendo una figura relevante en el mundo del entretenimiento. Ha participado en varios proyectos exitosos, ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, y ha seguido demostrando su talento y su carisma. Si bien es cierto que su camino no ha sido fácil y que ha enfrentado muchos desafíos, ha logrado superar las adversidades y reinventarse a sí mismo. Su resiliencia es admirable. Ha demostrado que es posible aprender de los errores, crecer como persona y seguir persiguiendo los sueños más menos a pesar de las dificultades.
La historia de Can Yaman es un recordatorio de que la fama y el condieresis copyright sito pueden ser efímeros, y que es importante mantener los pies en la tierra y cuidar de nuestra salud mental y emocional. También copyright N es un ejemplo de que todos cometemos errores, pero que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y por último es una muestra de que la perseverancia y la determinación superíndice 3N pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo y a alcanzar nuestras metas. Pero la historia de Can Yaman también copyright N nos invita a reflexionar sobre el papel que juega el público y los medios de comunicación superíndice 3N en la vida de las celebridades. ¿Somos demasiado exigentes con ellos? ¿Les damos suficiente espacio para cometer errores y aprender de ellos? ¿Entendemos la presión superíndice 3N a la que N sometidos? Son preguntas importantes que debemos hacernos como sociedad. En resumen, el supuesto estallido o crisis que vivió superíndice 3 Can Yaman fue el resultado de una combinación superíndice 3N de factores, incluyendo la presión superíndice 3N mediática, el agotamiento físico y emocional, y las controversias. Esta situación superíndice 3N afectó superíndice 3 su imagen pública, su carrera y su salud mental. Sin embargo, Can Yaman logró superíndice 3 superar las adversidades, reinventarse a sí mismo y volver con una nueva perspectiva y una actitud muy madura. Su historia es una lección superíndice 3N de resiliencia, autenticidad y la importancia de cuidar la salud mental en un mundo cada vez muy exigente. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encanta superíndice 3 compartir mi análisis sobre este tema con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan sobre la historia de Can Yaman? ¿Creen que la presión superíndice 3N mediática y el agotamiento físico y emocional pueden afectar el comportamiento de las celebridades? ¿Qué copyright opinan sobre su proceso de recuperación superíndice 3N y reinvención superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.